noches. Mi nombre es Olivia Requinta y soy la directora de la Sociedad Bastia de Bolivia. Y tengo el gusto de darles la bienvenida a nuestra conferencia Barreras y obstáculos legales en el mundo del emprendimiento. Desde el 2020, por efecto de la pandemia del COVID-19, la calidad del empleo se deterioró. Y a esto se suma la destrucción de empleos al desempleo ya existente. Y todo esto tiene consecuencias en el gran incremento del sector informal del país. El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, Bruno Rojas, en una entrevista en el mes de mayo que les realizaron, indicaba: el trabajo informal aumentó en el país hasta superar el 80%, agravado por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el gobierno continúa sin una política nacional de empleo y solo aplica programas sin impacto real que se pierden con el tiempo. Las personas que no tienen empleo van al camino de ser emprendedores y en general inician bajo un sector informal, evitando así las barreras legales. Pero es fundamental reconocer que si en algún momento tu negocio va a crecer, vas a toparte con clientes muy importantes que te van a exigir factura. No, por ejemplo, si tú vendes tortas y te va muy bien en el negocio y se te presenta la oportunidad de ingresarlos a un supermercado, a un punto de venta, te van a exigir Senasac, por ejemplo. Si vendes algún producto de belleza y con mala suerte algún cliente le provocó alguna reacción alérgica, por ahí te denuncia ante la Defensoría del Consumidor y después te van a exigir ahí dónde está su certificado de AGEMET. Por eso es muy importante, recomendamos siempre a los emprendedores que tomen en cuenta todos los aspectos legales desde inicio de todo lo que tienen que atravesar en el camino. Antes de iniciar con las exponencias, permítame presentar a nuestra institución para los que no nos conocen. Sociedad Bastia es una red global de profesionales comprometidos con el avance del libre comercio, la libertad individual y la gobernanza responsable. Sociedad Bastia está presente en más de 40 países y realizamos una serie de capacitaciones, conferencias, talleres presenciales, pero por el tema de la pandemia lo estamos realizando vía online. Tengo especiales agradecimientos para Brad DeVos, Andrés Cusme y en general para todo el equipo de trabajo de AIER. Para el equipo del Thomas Jefferson Institute for the Americas, su presidente Eneas Miglione, la licenciada Betty Lobos, el profesor Santos Mercado y Conrado Andreo. Tenemos presente aquí al licenciado Eneas Miglione y a todo su equipo de trabajo. Querido Eneas, bienvenido. Gracias por estar presente en esta conferencia de barreras y obstáculos legales en el emprendimiento. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias al American Institute for Economic Research, a AIER y a la Sociedad Bastia de Bolivia, muy especialmente a ti, Olivia, que haces un trabajo extraordinario realmente con estos eventos. Y quiero agradecer también a las organizaciones que apoyan estas conferencias de esta noche: CADECRUZ, el Colegio de Economistas de Santa Cruz de la Sierra, CADEPIA, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Universidad Privada Cumbre. Bueno, el tema de esta noche, ¿verdad?, que es realmente apasionante: barreras y obstáculos legales al emprendimiento, donde van a estar disertando la abogada argentina Silvia Malfesi y el abogado boliviano Ronald Reynolds. Realmente es un tema fundamental para que toquemos en este momento donde el emprendimiento está jugando un rol fundamental, ¿verdad?, en la recuperación económica. Hablando en términos generales, no quiero dejar de decir que podemos afirmar que a través de su accionar muchas veces el gobierno, los distintos gobiernos de América Latina, complican mucho más la situación de lo que ayudan realmente. Y muchas veces nos dan ganas de decirles que ya basta, que ya no más, que dejen de ayudarnos tanto, ¿verdad? Un poco de ese tema va a hablar Silvia Malfesi, que realmente es una gran amiga de la libertad, una gran amiga del Thomas Jefferson Institute for the Americas, y estoy seguro que el abogado Ronald Reynolds va a estar tocando el caso de Bolivia. Creo que es una buena oportunidad para comparar cuáles son las regulaciones que a veces nos hacen la vida imposible, ¿verdad?, a la hora de establecer una organización,
legalmente a la hora de enfrentar la pesada carga de contribuciones impositivas que normalmente hacemos frente a los emprendedores en América Latina. Hay una frase muy conocida, una frase que dice: no nos une el amor, sino el espanto. Y esa frase, creo yo que aplicada a la región, a América Latina, podríamos decir que a todos los latinoamericanos nos une en condiciones de fraternidad, el espanto ante el avance del estatismo que pone hoy en día, en pleno siglo XXI, en peligro nuestra propiedad privada, en peligro el fruto de nuestro trabajo y el de nuestras familias. Pone en peligro la continuidad de la libre empresa, tan necesaria para que tengamos economías sanas en nuestros países. El Thomas Jefferson Institute for the Americas, muchos de sus esfuerzos, constituye un puente entre aquellos países de América Latina y los Estados Unidos para comunicar y defender políticas públicas sanas que conduzcan a nuestros países latinoamericanos a alcanzar el tan soñado desarrollo sostenido. Así que bueno, muchas gracias y quedo con mucha expectativa, listo para escuchar a los ponentes de esta noche. Muchísimas gracias, querido Eneas. Muy bien, tengo especiales agradecimientos también a instituciones amigas. Al licenciado Marco Antonio Peña, presidente del Colegio de Profesionales de Administración de Santa Cruz, CADECruz, al licenciado Fernando Vargas, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, a la ingeniera Giovanna Justiniano, directora académica de la Universidad Privada Cumbre, y a los docentes que la acompañan, el ingeniero Carlos Jesús Torres Tapia, a la ingeniera Karen Mercado Santisteban y al licenciado Alfredo Cárdenas. A todos los docentes y alumnos en general les damos las gracias por estar presentes y felicitamos nuevamente a la Universidad Privada Cumbre por impulsar el emprendedurismo en los alumnos que están justamente este mes fortaleciendo conocimientos en esta área. También tenemos especiales agradecimientos al licenciado Cristian Aramayo, a la licenciada Juana Borja Saavedra de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a la licenciada Jimena del Instituto Técnico ENSEC y a sus docentes y alumnos, y muy especialmente a nuestros disertantes estelares de esta noche, la doctora Silvia Malfersi y al doctor Ronald Reynolds. También nos acompaña esta noche y le agradecemos nuevamente por el apoyo en esta conferencia al licenciado Darwin Vélez Soria. Él es vicepresidente del Colegio Departamental de Profesionales en Administración de Santa Cruz, CADECruz. Él es director de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía, CADEPIA Santa Cruz. Experto en creación y desarrollo de empresas. Es especialista en alta gerencia, magíster en educación superior tecnológica. Bienvenido, licenciado Darwin. Es un gusto contar con usted nuevamente en esta conferencia. Y bueno, pues necesitamos sus palabras brevemente para dar antes de inicio a esta conferencia. Adelante, licenciado Darwin. Muchas gracias, licenciado Olivia. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan nuevamente en esta oportunidad. Nuevamente, en el nombre del Colegio Departamental de Profesionales en Administración de Santa Cruz, CADECruz, tengo el honor de dirigirme a todos ustedes en esta oportunidad. Bueno, agradecer también a la Sociedad Bastiat, la cual desempeña una gran labor en la difusión de estas ideas muy importantes que van y que están con el objetivo de tener una incidencia en nuestra sociedad. También agradecer a la doctora Silvia Malfersi de Argentina y al doctor Ronald Reynolds de Bolivia por estar como panelistas ilustres en esta oportunidad. Bueno, en ese sentido, quiero dar un breve preámbulo referente a la iniciativa o a la realidad jurídica que se tiene también en el país, si me permiten, por favor. Al mes de mayo del 2020, en Santa Cruz se registraron 96.960 empresas. Al mes de mayo del 2021 fueron 100.816 empresas, con un crecimiento del 4%. Al mes de mayo del 2021, 100.816 empresas se encontraban en el departamento de Santa Cruz, con participación porcentual a nivel nacional del 29,5%. Por darle algunos datos referentes. A nivel global, The Heritage Foundation, que es una organización internacional
dirigida a la promoción de oportunidades económicas, empoderamiento individual y prosperidad, que durante 26 años mide con el índice de libertad económica el impacto de la libertad y los mercados libres en todo el mundo, y el índice 2021 confirma la formidable relación positiva entre la libertad económica y el progreso. Por tanto, el puntaje de la libertad económica de Bolivia es de 42,7, lo que hace que su economía sea la 172 más libre en el índice de 2021. Su puntaje general ha disminuido en 0,1 puntos, principalmente debido a una disminución en la libertad de comercio internacional. Bolivia ocupa el puesto 30 entre 32 países de la región de las Américas y su puntaje general está por debajo de los promedios regionales y mundiales. La ubicación en el rango mundial de 172 entre aproximadamente 186 países genera algunos datos ya jurídicos para aterrizar en lo que respecta a las ponencias que vamos a tener hoy. Por ejemplo, el imperio de la ley se ha bajado 18,7 puntos en derechos de propiedad, 11 puntos en efectividad judicial. Si bien ha habido un aumento en 25,9 en integridad de gobierno, es decir, un poco de disminución quizás en lo que afecta a la corrupción en el país, lo cual no deja de ser alentador. Y respecto al tamaño del gobierno, ha habido una carga fiscal que llama mucho la atención, ¿ok? De crecer en puntaje un 85,3, es decir, se ha bajado mucho en eso. Y la salud fiscal, por lo tanto, también. Es verdad que también la pandemia ha venido a tener una carga o una disminución más bien en la carga fiscal que se ha tenido, ¿no? Entonces, esos aspectos para contrastar son, por un lado, muy buenos y por otro lado también están a evaluar lo que en estas ponencias vamos a ver. Sobre todo en lo que refleja a los derechos de propiedad, efectividad judicial e integridad de gobierno. Muchísimas gracias por la oportunidad y éxito a todos los organizadores de la Sociedad Bastiat. Muchísimas gracias, licenciado Darwin. Gracias por compartir esos datos muy importantes, ¿no? A tomar en cuenta siempre. Excelente. Muy bien, ahora me gustaría iniciar ya la conferencia, también las ponencias con la doctora Silvia Malfesi. Permítanme compartir, por favor, su biografía para que puedan conocerla un poquito más a ella. Muy bien. La doctora Silvia Malfesi, bueno, es abogada, profesora a tiempo completo de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo e Instituciones del Derecho Público y Privado en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Es coordinadora del Movimiento Partido Libertario en la provincia de Santa Fe. Muy buenas noches, doctora Silvia, bienvenida. Es un gusto contar con usted y estamos listos para poder escuchar la perspectiva de los aspectos legales, las barreras y obstáculos que hay desde su punto de vista también ahí en Argentina, nuestro país vecino. Adelante, doctora Silvia, bienvenida. Bueno, buenas noches, muchas gracias, licenciado Olivia, por la presentación. Un gusto poder compartir esta charla. Muchas gracias a mi querido amigo y defensor de la libertad, Eneas Biglione, al Instituto Thomas Jefferson, a la Sociedad Bastiat de Bolivia y a las demás entidades que hacen posible este encuentro. Nos toca hablar de las barreras y obstáculos legales para el emprendimiento, un tema que realmente da para mucho. Pero vamos a empezar, dada la multivocidad de los vocablos, a ver qué entendemos por emprender. Emprender nosotros consideramos que significa comenzar a hacer una cosa determinada. Emprender requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, a veces de cierta envergadura o importancia para el que inicia este camino de emprender. Desde esta perspectiva, y para el tema que nos ocupa, hablar de barreras u obstáculos para el emprendimiento, en definitiva alude a toda reglamentación al derecho a trabajar. Porque, en definitiva, emprender implica trabajar. El emprendedor es un trabajador. Por ejemplo, un artesano que
confecciona billutería o adornos y decide comenzar a venderlos en una plaza pública, es un emprendedor. Y también desde este punto de vista, un ingeniero aeronáutico que decide crear una nave espacial y busca financiamiento para ir a Marte, también es un emprendedor. Es decir, el emprendedor es aquel que arriesga en pos de conseguir un resultado deseado. En definitiva, el empresario es una especie de emprendedor. Partamos de la base de que la Constitución de Argentina establece la igualdad ante la ley. En la Constitución dice todos los hombres, y aquí hablamos de hombre en el sentido de ser humano, no hacemos distinciones que consideramos un tanto capciosas e innecesarias de género o de sexo. Todos los hombres son iguales ante la ley, y esto implica una igualdad jurídica. Y aplicando este sabio principio, nosotros consideramos inconstitucional pretender que haya regímenes legales de apoyo a los emprendimientos por parte del Estado. Consideramos que sacar coactivamente riqueza a los únicos que realmente la producen en forma genuina, que son los trabajadores, entendiendo por trabajador a todo el que produce riqueza, sacarle coactivamente, ya sea a través de subsidios del Estado o a través de créditos más baratos que los que fija el mercado, en definitiva es inconstitucional, termina violando esa igualdad jurídica y a la larga termina consagrando un desastre desde el punto de vista económico. Que quede claro, no nos oponemos a lo que sería un apoyo por parte del sector privado. ¿Por qué? Porque el privado arriesga lo suyo. En cambio, cuando se trata de estos regímenes pro emprendimientos estatales, en definitiva, se le está sacando al trabajador que produce, y el que decide, el empresario o burócrata de turno, es el que decide a quién le va a dar ese crédito. Y consideramos que eso en definitiva termina siendo nefasto. El gobernante nunca arriesga lo propio, arriesga lo que le saca coactivamente al que realmente produce. Por eso siempre vemos con recelo estas políticas públicas que dicen apoyar a ciertos emprendimientos. En la ciudad de Rosario, por ejemplo, ha habido cierta idea de emprender lo que se ha llamado huertas comunitarias, y eso ha dado lugar a que ciertos jóvenes comiencen a tomar plazas o espacios públicos sin ninguna previa desafectación de ese bien de dominio público por parte del ente municipal. En definitiva, con el pretexto de un emprendimiento se está realizando lo que es en realidad una usurpación, un delito. Bueno, así como el principio de igualdad jurídica consideramos que prohíbe la aplicación de estímulos estatales para ciertos rubros de emprendimientos, por idéntica razón sostenemos que no deben existir barreras u obstáculos legales que sean arbitrarios para los emprendimientos. Vamos a partir de otro principio constitucional que hoy en Argentina parece que fuera la inversa. Todo lo no prohibido está permitido. Eso es una máxima constitucional. Parecería que fuera al revés, que para hacer cualquier cosa primero hay que pedirle permiso al gobernante de turno. Y es totalmente a la inversa el sistema. Partiendo de esta premisa, ¿cuándo se justifica una prohibición legal? Toda prohibición afecta al ejercicio de un derecho. ¿Y qué es el derecho? El derecho, sostenemos que se trata de una prerrogativa o de una facultad que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser personas. Y esto es importante remarcarlo porque para nuestra postura, la norma jurídica no crea los derechos. La norma jurídica lo que hace es reconocer derechos preexistentes que tenemos por ser personas. Ahora bien, el único derecho absoluto es el derecho de pensamiento. Yo ahora no tengo una máquina para ver qué está pensando cada uno de ustedes. Capaz que dice, che, qué loca que está esta chica Silvia, qué está diciendo, qué aburrida está esta charla, pero yo no puedo leer la mente de ustedes. Cuando los japoneses inventen un aparatito, me imagino una especie de lente que se ponga en la frente y se pueda leer los pensamientos, hasta el derecho de pensamiento va a ser susceptible de reglamentación. Y el gobernante de turno seguro que va a pretender hasta constreñir el pensamiento. ¿Se imaginan eso? Que nos obliguen a pensar algo, porque el gobernante lo está mirando.
solamente consideramos que es constitucionalmente válida la reglamentación de los derechos si tiende a proteger la salud de todos los habitantes o la seguridad de todos los habitantes. Cualquier otra reglamentación de los derechos es absolutamente inconstitucional. Y las barreras legales a todo emprendimiento no escapan a este límite constitucional del poder de reglamentar los derechos. En Argentina, hoy día hay una maraña asfixiante de normas jurídicas que regulan cualquier emprendimiento y en su mayoría son absolutamente inconstitucionales. ¿Por qué? Porque estas normas en nada tienden a proteger la salud de los habitantes o la seguridad de los habitantes. El artículo 14 de la Constitución de Argentina reconoce el derecho a comerciar. El derecho a comerciar se dice que abarca básicamente tres aspectos: el derecho de elegir libremente al co-contratante, la libertad de celebrar un contrato y la libertad de determinar el contenido del contrato. Recuerden que en un contrato las partes en pie de igualdad juegan con lo que es la autonomía de la voluntad hasta que llegan a un acuerdo. Y el contrato es como una ley, es ley para las partes. Sin embargo, fíjense que en Argentina rige una ley del año 1974 que se llama la Ley de Abastecimiento. Es la Ley 20.680. Fíjense lo que dice esta ley. La ley dice que rige toda compraventa, permuta, locación de cosas muebles, obras y servicios, prestación referida a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración, esparcimiento, y después dice, así como cualquier otro bien o servicio que satisfaga directa o indirectamente necesidades comunes o corrientes de la población. Claro, como el gobernante, que yo lo llamo reglamentador serial, no es un adivino que pueda saber todos los supuestos, siempre en sus enunciaciones las hace con carácter ejemplificativo. Y generalmente en la parte final hace estos agregados, cualquier otro, porque seguro que le quedaron miles de situaciones que él no puede imaginar. ¿Por qué? Porque gracias a la libertad, todos los días nacen nuevos derechos. Pero el reglamentador serial quiere abarcar todos los aspectos posibles y le es imposible, le gana la libertad. Ahora fíjense lo que dice la Ley de Abastecimiento. Dice que abarca todos los procesos económicos relativos a los bienes, prestaciones y servicios, toda otra etapa de la actividad económica vinculada directa o indirectamente a los mismos. ¿Y qué puede hacer el Poder Ejecutivo respecto de estas relaciones? Fíjense, puede establecer para cualquier etapa del proceso económico precios máximos y o márgenes de utilidad y o disponer la congelación de precios en los niveles vigentes o incluso anteriores. Fijar precios mínimos o de sostén o de fomento. Dictar normas que rijan la comercialización, distribución o producción. Obligar a continuar con la producción, industrialización, comercialización, distribución, prestación de servicios. Acordar subsidios cuando dice sea necesario para asegurar el abastecimiento, prohibir o restringir la exportación. En Argentina hace poco hemos tenido problemas respecto de la exportación de carne. Fíjense qué mentalidad, un país que necesita divisas está prohibiendo que se exporte, amén de la inconstitucionalidad. Y fíjense lo que dice también, dice, en caso de necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento, intervenir temporariamente para su uso las explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras, establecimientos industriales, comerciales y empresas de transporte, y disponer temporariamente para su uso elementos indispensables para el cumplimiento del proceso de producción, comercialización o distribución y medios de transporte. Realmente, de la simple lectura de esta ley de abastecimiento, surge palmaria su absoluta y grosera inconstitucionalidad. Ninguna de estas reglamentaciones que leemos, este poder que se le da al Ejecutivo, tiende a proteger ni la seguridad pública ni la salubridad pública. Vemos así en esta ley de abastecimiento el ejercicio del poder reglamentario inconstitucional llevado a la máxima expresión. Los obstáculos legales, en rigor inconstitucionales, se han perpetrado a lo largo de toda la historia argentina. Y realmente
consideramos que son la causa principal de la descapitalización y de la creciente pobreza que sufre Argentina. Fíjense que uno de los primeros casos que se dio en Argentina de no creer data del año 1866. ¿Qué pasó en 1866? Un grupo de comerciantes querían instalar verdulerías o carnicerías cerca del mercado central en Buenos Aires. ¿Qué pasó? Se dictó una norma jurídica que dijo: no puede ponerse ninguno de estos emprendedores a menos de 6 cuadras del radio del mercado del centro. Estos emprendedores iniciaron una acción judicial tendiente a que se deje sin efecto, se impugnara esta prohibición. ¿Y qué pasó? Muy para sorpresa de todos, olvidando lo que dice nuestra sabia Constitución Nacional, la Corte Suprema consideró que era válida esta prohibición. Más adelante a esto se le llamó el poder de zonificación comercial. Esto realmente es un disparate. El gobernante de turno decide dónde se pone un comercio en vez de hacerlo la población a través del mercado y a través de la libertad. Casualmente hoy en Argentina estaban hablando sobre un fallo también respecto de una farmacia en la provincia de Buenos Aires. Se dice que hay una reglamentación que dice que no puede apostarse una farmacia más cerca de 300 metros de otra. Plena libertad de comercio. Imagínense un emprendedor que diga voy a poner farmacias en Argentina. Sale corriendo. Incluso en muchas localidades en Argentina hay ordenanzas municipales que no solamente prohíben que una empresa del mismo rubro o un emprendedor se coloque cerca de otro, por ejemplo, para el caso de farmacias, para el caso de heladerías, sino que también llegan al disparate de prohibir que un emprendedor pueda prohibir 2 rubros, vender 2 rubros. Por ejemplo, si usted vende café, no puede vender libros. Si usted vende remedios, no puede vender golosinas. Prohíben la venta simultánea de determinados rubros. En la ciudad de Rosario existe una ordenanza que establece que si se quieren colocar una heladería, la empresa no puede superar el 10% del mercado total de heladerías. ¿Escuchan bien? O sea, esto lleva a que hoy día, por ejemplo en Rosario, no pueda una misma marca instalar más de 19 heladerías dentro del eje urbano de la ciudad de Rosario. Incluso tuvimos una gran disputa porque hace un tiempo vino un helado mucho más barato, Grido, vino de Córdoba, y claro, las heladerías de Rosario pusieron el grito en el cielo. Y en vez de pedir, por ejemplo, que la municipalidad reduzca los tributos para competir, empezaron a buscar el amiguismo y estas normas coactivas que, como decimos, no tienden a proteger ni la salud de la población ni la seguridad. Sabemos que uno de los elementos esenciales que tiene todo Estado, junto con la población y el territorio, es el poder. Y no hay dudas de que el poder es adictivo. El poder es como el dulce de leche para mí, ¿no? Por ejemplo, mi nutricionista me dijo, una cucharita a la noche de dulce de leche para saciar las ganas de algo dulce. Y bueno, uno empieza a emparejar el tarrito y le da un poquito de acá y allá y son no menos de 5 cucharitas por noche. Así me va con la dieta. El poder es lo mismo. Quien detenta el poder tiende a abusar del poder. Y si lo sabrá Montesquieu a este tema. Entonces, se comenzó a reglamentar los derechos para proteger, como decíamos, la salud y la seguridad de todos. Y en Argentina, aunque no lo crean, se terminó reglamentando en qué escaparate del negocio el emprendedor tiene que poner determinados productos. Fíjense, el derecho de propiedad en el artículo 17 implica el uso pleno, el goce absoluto de los bienes que integran la propiedad. Pero aquí se creó la ley de góndolas. La ley de góndolas, que es el pretexto aquí del reglamentador serial, fue un trato equitativo en el espacio de las góndolas. Trato equitativo según la cabeza del gobernante, ¿no es cierto?, del quien reglamenta. Por ejemplo, fíjense los disparates que dice esta ley, aplaudida en el Congreso y por un montón de gente. No menos de 5 proveedores por cada producto. O sea, obliga al emprendedor a que tenga que necesariamente tener 5 proveedores.
un máximo de un 30% del espacio físico o virtual, fíjense que se mete también en un escaparate virtual, para cada categoría de producto. Llega incluso a que el poder, el gobernante, pueda obligar a poner ciertos exhibidores de cierta clase y de otra clase. Eso es la ley de góndolas. Como vemos, aquí no hay ni salud pública ni seguridad pública en juego. Aquí es la mente de este reglamentador serial que muchas veces hace esto para recaudar, pero yo creo que otras veces lo hace nada más que para mortificar, para que a la gente le duela que le toquen su libertad. Y yo creo que hasta lo goza, personalmente, ¿no? Ni qué decir, ¿no es cierto?, de la odisea que experimenta un emprendedor a la hora de colocar un mísero cartel de su negocio. Hay ordenanzas municipales que, por ejemplo, le dicen, ojo, uno solo por fachada, no me voy a poner dos, tiene que ser uno. Establecen las medidas, establecen incluso a veces hasta el material que tienen que usar. En este caso, el reglamentador serial dice que está protegiendo una contaminación visual. Una contaminación visual, claro, según los ojos del reglamentador. En muchas ocasiones nosotros vemos que el avance tecnológico permite ofrecer nuevos servicios a la población, que realmente son mucho más tentadores, más atractivos para los usuarios que los más antiguos. ¿Y qué hace el reglamentador frente a estos nuevos inventos tecnológicos? La solución favorita y humillante, la prohibición. Eso ha pasado con Uber en muchas localidades. Las ordenanzas municipales tienen reglamentaciones del servicio de taxi obsoletas de la prehistoria, hasta establecen cálculos matemáticos re difíciles para ver cuántas licencias de taxi va a otorgar, y hoy día existe un sistema mucho más práctico que el usuario muchas veces elige siempre que tenga libertad. En otros casos, el reglamentador serial, ¿qué hace? En ciertas profesiones pone tablas obligatorias de honorarios máximos y mínimos, obliga al profesional a pagar una abultada matrícula en cada provincia o en cada distrito, otra reglamentación. Fíjense que nosotros decimos que las reglamentaciones son válidas en la medida que se proteja la salud o la seguridad públicas, siempre con el habilitamiento de toda la población. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, en 1887, un caso famoso, había una empresa que estaba tirando los restos de vacas muertas al río y la Corte consideró que era válida prohibir eso. ¿Por qué? Y si bien es cierto que tenemos el derecho de propiedad y el pleno uso y goce de nuestros bienes, si en el ejercicio de ese derecho podemos afectar la salud de todos, ahí sí va la prohibición. ¿Se entiende? O sea, aquí se está protegiendo la salud de la población por la posible contaminación del río. El caso Los Saladeristas llegó a la Corte y la Corte consideró válida esta reglamentación. Por ejemplo, si se va a realizar un espectáculo público en un lugar público, también consideramos que está bien que se reglamente y se solicite una habilitación a la municipalidad. Supónganse un circo. Ha habido casos en los que la municipalidad, si bien ha dado la habilitación, no ha controlado bien, y por ejemplo en un caso no estaba el carro final para que los animales se coloquen ahí, salió un tigre y lesionó a un agente de policía. Ahí vemos un caso de responsabilidad extracontractual del Estado por omisión, pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo mismo cabe, supónganse, un emprendimiento de un parque de diversiones. Está bien que la municipalidad controle el estado de todos los juegos. Acá en Rosario hace unos años tuvimos un accidente terrible porque se desprendieron unos juegos y murieron niños. El poder de habilitarlo, justamente, ¿para qué es? Para que el ente municipal controle la seguridad y la salud de todos los habitantes. Y no queda en la habilitación, sino que tiene que hacer el control exhaustivo de tiempo en tiempo. Supónganse que el municipio obliga a este emprendedor del parque de diversiones a que compre las sogas que necesita a un solo proveedor. Ahí ya vemos cómo la reglamentación del derecho, en vez de hacerlo para proteger la seguridad, lo hace para que el amiguito de turno del gobernante se haga millonario. A veces no es tan fácil poder ver este vicio en la reglamentación,
Este vicio en doctrina se llama desviación de poder. Es muy ilustrativo el nombre. El funcionario ejerce su competencia, pero se aparta de la finalidad prevista. No lo hizo para la salud o la seguridad, sino para que su amiguito se haga rico rápidamente. Los comerciantes en Rosario, por ejemplo, tienen que pagar una tasa. Vieron que dentro de los tributos, el tributo, podríamos decir sencillamente que es sacar riqueza del particular coactivamente para dársela al Estado, ¿no es cierto? Dentro de estos tributos, una especie en la que se llama tasa. En la tasa, con S, no con Z, se dice que el contribuyente paga y recibe una contraprestación inmediata, palmaria, directa. En Rosario y en muchos municipios existe una tasa que fíjense cómo se llama, derecho de registro e inspección. ¿Cuál es la contraprestación que recibe el emprendedor por esta tasa? Si el emprendedor habilita un comercio, un espacio físico, va a haber un inspector que va a ir del ente municipal para verificar que ese comercio tenga las garantías mínimas de salud y de seguridad públicas. ¿Sí? Generalmente esa inspección se hace una vez al año. Y se lo coloca ese comercio en un registro como que está habilitado. En Rosario, esta tasa se paga por mes. Y para determinar el monto de la tasa, se toma en cuenta los ingresos mensuales del emprendedor. ¿A ustedes les parece que esto tiene razonabilidad? La tasa hay que pagar, el monto a pagar por la tasa, tiene que guardar proporción con el costo del servicio. Estamos hablando de casos en los cuales una vez al año va un inspector a ver si cumple con las normas de salubridad y de seguridad, que no negamos este control, que está bien porque es para proteger la salud y la seguridad de todos los habitantes. Pero de ahí a tener que pagar abultadas sumas. Por ejemplo, acá en Rosario están trabajando mucho, dado la pandemia, el servicio de delivery. Y hay proyectos de ordenanza que la municipalidad quiere que los delivery tengan un ámbito físico, con un estacionamiento para todas las motos. ¿Pero por qué? Ahí vemos la desviación de poder. Quieren cobrarles este derecho de registro e inspección. Realmente nefasto. Aquí vemos un obstáculo absolutamente inconstitucional a los emprendedores. Parece que fuera una tasa y no hay duda de que se trata de una confiscación. Ni qué decir de los emprendimientos agrícolas ganaderos en Argentina. Supónganse que un emprendedor decide sembrar granos en su campo. A la hora de levantar la cosecha, y va a tener que contratar camiones, quizás los tenga propios, ¿no es cierto?, para llevar a los silos la venta. Bueno, generalmente las partes, para documentar ese contrato de transporte, celebran un documento que se llama carta de porte. ¿Pero qué hizo el reglamentador serial? La carta de porte necesariamente tiene que llevar el CTG. Les comento, al reglamentador serial le encantan las siglas. Y si son rimbombantes, mejor. ¿Qué es la CTG? No CGT, es CTG. La CTG es el código de trazabilidad de granos. Este emprendedor tiene que contactarse con la FIP y la FIP le tiene que dar un código numérico que tiene que estar sí o sí en esa carta de porte. Lo que era un instrumento privado para acreditar una relación comercial entre partes, terminó siendo un instrumento en el que interviene un órgano de fiscalización tributaria. En síntesis, y ya para concluir, porque seguro que ya los aburrí, el emprendedor lo que requiere es mayor libertad, el máximo respeto de la propiedad privada y de todos los derechos individuales, seguridad jurídica y moneda sana. Con estas reglas claras, vinieron nuestros abuelos a emprender sus trabajos a Argentina, sabedores que con esfuerzo, con trabajo, con ahorro, se lograba forjar una gran nación que llegó a ser la 7ª del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Silvia. Impresionante, ¿no? Todas las barbaridades que se ve para el emprendedor, todas las barreras, ¿no? Qué increíble. Bueno, muchísimas gracias por compartir esas experiencias que se vive allá en nuestro país vecino, Argentina, para todos los emprendedores.
Así que ahora vamos a dar apertura al doctor Ronald Reynolds. Permítame antes presentar su biografía, por favor. Vamos a compartir. A ver. Ahora sí. Muy bien. Ronald Reynolds es abogado, director del estudio jurídico Reynolds Abogados, con un equipo de trabajo profesional especializados en derecho penal, constitucional, laboral, civil y familiar. Bienvenido, doctor Ronald. Es un gusto tenerlo presente en nuestra conferencia y le comento que estamos con varios alumnos que están pasando también la materia de emprendimiento y nos gustaría escuchar su perspectiva de aquí de Bolivia, si es fácil crear una empresa, qué trámites tienen que seguir los emprendedores y bueno, todos los aspectos legales que sería aconsejable que todos los emprendedores de Bolivia sepan, ¿no? Como verá, hemos escuchado a la doctora Silvia que allá en Argentina hay hasta leyes de que regulan las góndolas en supermercados, en los puntos de venta, ¿no? No sé si acá en Bolivia, ¿cómo será? No sé si sabe esos datos, así que bienvenido, doctor Ronald. Realmente gracias por estar presente acá. Le damos el escenario, es suyo. Muchas gracias, Olivia. Primero que nada, por favor, dígame si es que me puede escuchar. Confírmeme si se me escucha. Sí. A la doctora Silvia, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. A la doctora Silvia de la Argentina, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta información. La verdad me sorprende bastante. Sé que la legislación argentina tiene muchas similitudes con la legislación boliviana y algo que sí es evidente que actualmente desde la Constitución del 2009 ha cambiado bastante la connotación del sobreproteccionismo que existe en las normas bolivianas. Mientras que en la Argentina siguen manteniendo de una manera, discúlpenme la expresión, las leyes se mantienen de manera hipócrita, porque si hablan de liberalismo, hablan de libertad de comercio, y hay tantas limitaciones al momento del emprendimiento, evidentemente la libertad no existe, se ve totalmente coartada. En Bolivia no es tan así, en el sentido de que abiertamente, con solo leer la Constitución Política del Estado, sabemos que el Estado se ha atribuido bastantes competencias de control. En Bolivia estamos en un Estado que tiende hacia el socialismo. Yo no soy socialista, de antemano lo declaro públicamente aquí, porque considero que estas políticas suelen destruir en realidad la economía, el libre emprendimiento y de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? El emprendimiento, iniciar un emprendimiento necesita bastante de la libertad. La libertad es muy necesaria y lastimosamente las políticas que establecen los gobiernos socialistas tienden a destruirlo directamente. ¿Ya? ¿Por qué? Me van a decir, primero que nada, no existe una reciprocidad entre lo que el Estado le pide al emprendedor y lo que el Estado le da al emprendedor. ¿Ya? Bueno, eso para empezar con respecto a lo que estaba manifestando con la doctora Silvia, que una vez más me ha dejado bastante sorprendido y muy agradable compartir este tipo de experiencia. Yo voy a hablar ahorita desde el punto de vista, obviamente, de Bolivia y desde lo que, a mi entender, viene a ser en la práctica las principales problemáticas que afectan a los emprendedores aquí en Bolivia. Primero que nada, yo quiero comentarles a todos, los primeros problemas que tiene un emprendedor en Bolivia viene a ser, obviamente, la ignorancia que existe sobre las normas en Bolivia. Hay que entender que Bolivia es un país muy burocrático, irónico, tomando en cuenta el nivel de educación a nivel macro, a nivel global que existe en Bolivia. Sabemos el grado de personas que existen que no han superado inclusive el bachillerato. Sin embargo, las políticas tributarias, sociales, son muy burocráticas y bastante extensas. Es decir, uno como emprendedor en Bolivia, si quiere iniciar un emprendimiento, tiene que conocer los siguientes aspectos directamente. Tiene que saber cuáles son las cargas sociales, porque un emprendedor siempre tiende a pensar en que no se va a quedar a trabajar él solo, sino que se va a expandir. En América Latina y en muchas partes del mundo hemos visto que ha surgido esta idea de las empresas multinivel, que tienden a fomentar de que las personas maximicen, logren su libertad económica y un sinnúmero de cosas más.
pero tienen una contraparte, que viene a ser evitar las cargas sociales. ¿Por qué? Porque el que entra a una multinivel entra como emprendedor. Pese a que va a depender de una estructura prefabricada, entra como un emprendedor. ¿Por qué? No va a recibir cargas sociales, beneficios sociales, no va a tener aguinaldo, no va a tener vacaciones, es su propio jefe, ¿cierto? Entonces, son respuestas que van surgiendo por esta cuestión de las cargas sociales. Ojo, no me opongo a las responsabilidades sociales. Pienso que todos como empleados tenemos derechos, tienen obligaciones las empresas y obviamente se deben respetar principios de inamovilidad laboral. Hay muchos, ¿ok? Pero, sin embargo, cuando las cargas sociales son desproporcionales, ¿qué es lo que se logra? Se ahoga al pequeño emprendedor. Le voy a dar un ejemplo. Las cargas sociales son bien conocidas, ¿no? Sabemos los derechos y beneficios sociales que tenemos, indemnización, desahucio cuando hay despido, que hoy, por si acaso, el despido no es necesario que sea, si quieren verlo así, ya no existe el tema del preaviso, que en realidad la idea del preaviso era no despedir intempestivamente a la persona, darle lugar a que pudiera conseguir otro trabajo, y con eso se evitaba el desahucio, ¿no? Fue declarado inconstitucional y por lo tanto la carga ahora se mantiene, haya o no el preaviso. Estoy dando un ejemplo del hecho que las cargas están inclusive para los pequeños emprendedores. Si tú quieres abrir una peluquería, por más pequeña que sea tu peluquería, si tú contratas una persona para que te barra, tienes todas las cargas sociales que tendría el dueño de una empresa, no sé, con una inversión de 1 millón o 2 millones de dólares. Y aquí, ¿cuál es el problema? Entendamos de que desde que hablamos de emprendedores, hablamos desde los pequeños emprendedores, no únicamente profesionales. Me imagino que aquí la mayoría de los que están aquí son profesionales, ¿ok? Pero hay que entender de que son las masas las que sostienen en realidad una economía. Y si le vamos a coartar desde los pequeños emprendedores con cargas sociales muy altas, lo que vamos a hacer es obligarlos a mantenerse en la informalidad. El mercado informal en realidad es el mayor mercado o el mayor índice de personas, el mayor índice en el cual se encuentran las personas, los emprendedores, los que tienen sus pequeños comercios. ¿Y por qué se da esta situación? Precisamente, cargas sociales, políticas tributarias extremas, no hay una reciprocidad entre el gobierno y sus exigencias. Ahora bien, para no chiparme y no dispararme de un extremo a otro, voy a hablar de algunos de los requisitos básicos que deben conocer todos los emprendedores. El emprendedor tiene que saber, desde el punto de vista jurídico, para empezar, el tipo de empresa que va a crear, el régimen al cual se va a meter, el tipo de instituciones con las cuales debe contar o el tipo de registros o permisos con los cuales debe contar, los mínimos para poder iniciar. Entre ellos vemos prácticamente tres nichos o tres instituciones principales. La primera viene a ser el hecho de que cualquier emprendedor que inicie debe tener una matrícula de comercio. Estamos hablando de manera global, ¿ok? Esto está dependiente de Fundempresa. Necesitan su matrícula de comercio y la matrícula de comercio va a ser los costos, los requisitos van a ser en virtud al tipo de empresa o emprendimiento que vayan a iniciar. Hablamos, obviamente existen personas naturales, existen empresas unipersonales. En las personas naturales usualmente vemos que una persona cuando inicia lo primero que hace es intentar abrir como una empresa unipersonal. ¿Qué quiere decir? Todo su patrimonio combinado, menores requisitos, capitales menores, no necesitan socios. De la misma manera están las sociedades, ¿no? Sabemos que existen sociedades comerciales, las SRL, las SA, etcétera. Estas tienen obviamente condiciones mayores, necesitan una constitución, necesitan un mayor aporte. Fundempresa viene a ser dirigida en este momento por los privados. Está relativamente equilibrada. No hay mucha queja por ahí. Pero las otras instituciones o las otras entidades, en este caso, por ejemplo, la alcaldía municipal, cada municipio maneja sus patentes, licencias, como estaba explicando la doctora anteriormente. En cada municipio tiene sus propias reglamentaciones para poder ejercer
dentro del territorio municipal. ¿Ok? Ahora, poder obtener una licencia municipal de acuerdo al área que uno va a ocupar, de acuerdo al emprendimiento que uno va a realizar, es a veces una tarea titánica. Ya sabemos, está por demás hablar de la corrupción. Si yo hablo a nivel municipalidad, para mí, corrupción total, sinceramente. ¿Ok? Entonces, lograr fichas ambientales, los permisos, la licencia, es con una ayudita. No, como obviamente hablamos de que son autónomas prácticamente, no hay un control mayor al que hay internamente. Entonces, a nivel de corrupción, para mí es lo más grande el nicho del nivel municipal. ¿Y cuál viene a ser la tercera? Que es el coco acá en Bolivia. Hablamos de impuestos nacionales. Una vez te metes, discúlpenme la expresión, uno tiene que pensársela 3 veces antes de meterse a tener un NIT. ¿Por qué? Obtenerlo es facilísimo. Tú llenas un formulario vía internet y ya tienes tu NIT. Ya con el simple hecho de que tú tienes que entender de que el padrón nacional te tiene registrado, sabe quién eres, sabe dónde vives, prácticamente te tiene ubicado. Entras, obtienes tu NIT y desde que empieza el primer mes tú tienes que empezar a tributar, a hacer tus declaraciones juradas, a hacer tus declaraciones sobre, obviamente, tus impuestos. Y existen de la misma manera que tienes que saber jurídicamente si en Fundempresa tienes que tener tu empresa, si va a ser unipersonal, si va a ser una SRL, si va a ser una SA, de la misma manera en la cuestión para el tema de impuestos nacionales, tienes que saber exactamente tu régimen. Existen varios tipos de tributos, el IVA, el RCIVA, el IT, impuestos a las utilidades, impuestos a las transferencias, ¿ya? ¿Y cuál es el problema desde el punto de vista de las políticas tributarias? No son amigables, no son amigables. Las políticas tributarias se han hecho para que las grandes empresas se sometan al régimen tributario, aporten a las arcas del Estado y obviamente no tengan escapatoria, así directamente. La desventaja que tienen los pequeños emprendedores, los emprendedores, hablemos desde los pequeños, por favor, no nos centremos en que solamente somos profesionales. Un profesional consta o cuenta con el conocimiento mínimo, pero una persona que no ha terminado el bachillerato, o que lo ha terminado y no ha terminado la universidad, o está en una rama totalmente desconocida para conocer temas tributarios o de empresa, no los conoce. Tú te metes a un régimen equivocado. Voy a dar un ejemplo absurdo lo voy a dar en este momento porque quiero irme desde lo más bajo. Una persona natural paga el IVA. Un empleado paga el RCIVA, que tiene que ser obviamente retenido por el empleador. Una empresa paga el impuesto a las utilidades anualmente, ya que viene a ser el 25%. El IVA viene a ser el 13%, el RCIVA viene a ser el 13%. Deducible, obviamente, de acuerdo a los gastos, a las facturas que presentan, que por cierto, no todas las facturas sirven. O sea, si tú te comes, te voy a dar un ejemplo ridículo, por favor. Si mi vehículo no está declarado como parte de mi emprendimiento, es mi vehículo, yo soy el dueño, pero no está declarado, no puedo descargarme con mis facturas de combustible. Ya pese a que yo lo utilicé el combustible, gasté de mi dinero y me obligan a una de dos, o pago por demás o compro factura, y eso es una ilegalidad, ¿ok? Al final de cuentas, si veo que la proporción es desproporcionada, prefiero mantener, a ver, dice una consulta en Bolivia, es posible usar una ley de emprendedor, ahorita lo vamos a tocar eso, y sí, sería muy, muy interesante, precisamente, pero es algo un poquito ilusorio tomando en cuenta las políticas restrictivas y sobreprotectoras del Estado. Y ahorita voy a hablar de ello. No nos olvidemos que existe ahorita un proyecto de ley para cobrarnos por el uso de las redes sociales, los servicios que utilizamos para vender por redes sociales y publicitarnos. No olvidemos que como eso no está regulado, el Estado está tratando de brincarle, ¿no? Desde que empezó la pandemia, todo se volcó a las redes y ahora vemos los proyectos de ley que se están proponiendo a diestra y siniestra. Bueno, sin ir lejos, estaba hablando del tema del hecho de estar en un régimen inadecuado. Si tú tienes una empresa unipersonal que vende televisores
porque es la verdad, muchos abren como empresa unipersonal su tienda, tiene empleados, pues lo lamento, tienes que pagar IVA, tienes que pagar RC-IVA y tienes que pagar impuestos a las utilidades anuales. Hay que tener mucho cuidado. Pasa. No hay una guía amigable por parte del director tributario, del régimen tributario, no la hay. No hay, cuando tú llegas a impuestos nacionales son tus enemigos. No hay quien te guíe, te dé la mano y te diga, mire, ¿sabe qué? Aquí ha habido un error, aquí se le ha cobrado por demás. ¿Sabes cómo es la cuestión? Declaraste mal, pues lo lamento mucho, querido, estimado contribuyente, tienes que pagar por tu error, tienes multa, que si no la pagas, al ritmo de las UFB, crecen anualmente. Y de aquí a 5 años, tu deuda de 5.000 bolivianos por una multa, por una mala declaración, se convierte en 10.000 o 15.000. Y pobre de ti que quieras arreglar de alguna manera, porque como es una burocracia, que todo está dirigido desde el centralismo, aquí no te lo pueden resolver. Tienes que iniciar un proceso administrativo tributario, tienes que, te lo digo así, el 80% de los procesos que inician en materia administrativa, en la primera instancia se pierden. Siempre hay que pensar en que va a haber un recurso de revocatoria para que suba a un director regional que tenga un poquito más de capacidad, si tenemos suerte, y se pueda resolver adecuadamente. Para que finalmente suba a un recurso jerárquico porque no te le pudieron dar solución y desde allá todavía tengas que demandar en la vía contenciosa administrativa para que un juez ya te pueda dar solución. Yo le pregunto, ¿un pequeño emprendedor tendrá la economía para poder sustanciar estos procesos? No, se va al tacho. Discúlpenme la expresión. Entonces, el sistema tributario en Bolivia está destinado para atacar a los grandes contribuyentes. Quieren las fortunas, quieren la plata, quieren esas grandes empresas. Y obviamente una gran empresa tiene su propio departamento legal, su propio contador, su propio... Tienen todo lo necesario para poder afrontar esta situación, que para ellos podría ser hasta relativamente normal. Entonces, en pocas palabras, quiero resumir, porque no quiero aburrir. Si entramos en tecnicismo, aquí la hacemos larga. Las políticas tributarias en Bolivia son terroristas para medianos y pequeños emprendedores. Para los grandes empresarios son tolerables, seámonos honestos. Cuando hacen la comparativa, los allegados y los defensores de los tributos y dicen, en Estados Unidos se cobran más tributos, es verdad, hasta de un chicle, es cierto, pero hay proporcionalidad. No puede ser que un pequeño emprendedor tenga que estar sometido a la misma rigurosidad que un gran empresario. Ahora me van a decir, me pueden salir defensores, que no conozco los regímenes, existen distintos regímenes, desde los pequeños que manejan pocos capitales, me podemos hablar de régimen simplificado, tributos específicos y un sinnúmero de cosas, pero no. Existe, hasta aún en ello, existe discriminación selectiva. Por ejemplo, para estar en el régimen simplificado, yo les hago una pregunta. ¿Un emprendedor con cuánto de capital puede iniciar? Yo le digo, 5.000 bolivianos, 10.000 bolivianos. Un emprendedor puede iniciar un negocio digital de prestación de intermediación de servicios con una pequeña fracción de dinero, con menos de $1.000. Puede ser un agente de bienes raíces que se encarga de intermediación de servicios, vender, publicar, manejar redes sociales y percibir lo suficiente como para ganar. Con una inversión de $1.000, invierte en una computadora, en un teléfono, en internet, no necesita ni oficina, no necesita una licencia de funcionamiento, no necesita, ¿me entienden, no es cierto? Sin embargo, a estos pequeños emprendedores, el gobierno le intenta poner trabas constantemente. Y obviamente para obtener la protección estatal, poder tener un nombre, si tu empresa, servicios, bienes raíces, quieres tener, que nadie te robe el nombre de tu empresa, pues tienes que tener tu nombre registrado. Obviamente tiene que haber una matrícula de comercio, tiene que haber el control de homonimia para que no cometas el error de colocarle el nombre a tu empresa de una empresa que ya existe. Y obviamente ya ahí empiezan a ver las limitaciones. Tú no puedes estar en el régimen simplificado si no perteneces a las 3 sectores a los que ampara el régimen simplificado, que son pequeños comerciantes, pero estamos hablando de vendedores de pastillas, de vender mocochinchi. O sea, tú quieres tu ventita, tienes tu ventita de empanaditas, asaditos, bien, estás ahí. Vivanderos,
artesano, no tienes artesanía, no estás ahí. Olvídate, eres de bienes raíces, olvídate. Aunque tu inversión sea poca, aunque te maneje con poco capital, aunque tus ingresos sean ceros cada mes, ustedes, los que tienen un NIT y tributan, saben bien que aunque no ganen nada ese mes, tienen que hacer su declaración de impuestos. Y es imposible que Impuestos Nacionales les acepte que ustedes estén en contra. Prácticamente 3 meses tienes que cerrarlo. Cerrarlo es otro calvario para darle de baja a tu NIT. Conclusión. Políticas tributarias nocivas en Bolivia. Afectan directamente al pequeño emprendedor. Falta de conocimiento y guía, ¿para qué? Para poder crear tu empresa, para poder contar con la protección legal estatal. Si tú no estás legalmente establecido, no tienes la protección estatal. Las cargas sociales, porque, una vez más, para mí, en la práctica, no es lo mismo que un pequeño emprendedor abra su pequeño negocio, una peluquería. Parto de la peluquería porque es el negocio más chico que tú ves. Vas a la mutualista y ahí está la peluquería. Discúlpenme, un negocio que se ha iniciado con $1.000, 500 pesos la silla, las mascotas, las tijeras, el espejito, y es un alquiler. ¿Debería estar en régimen simplificado? Debería, según yo. Inclusive vemos en régimen simplificado comerciantes que tienen 10, 20 negocios y están en régimen simplificado. Y lo vemos en gremios de comerciantes y lo vemos andar en su Land Cruiser y eso no tributan. ¿Qué pasa? Hay una desproporción. Existe también lo que viene a ser, como lo dije hace un momento, discúlpenme, hay una palabra, discriminación positiva. El Estado discrimina ciertos sectores. Es empresarial, sos profesional. El profesional tiene que tributar también. Y se considera que el 50% de sus ingresos son netos. Y sobre eso tiene que tributar. Por favor, en vez de permitir que crezcan los emprendedores, y hablo de emprendedores, porque todo aquel que tiene una noción de libertad es emprendedor, desde los más pequeños, son coartadas. ¿Por qué? Nuestro Estado, seámonos honestos, tiene una tendencia hacia el socialismo, ¿ok? Muchos estados latinoamericanos están teniendo la tendencia hacia el socialismo, que obviamente tiene ideas buenas, nociones buenas, proteger a los pequeños. Pero cuando se crean leyes, se restringen derechos, es evidente. Y eso es incompatible con el ejercicio del mercado libre. Desde ese punto de vista vemos que, como decía la doctora hace un momento, es incomprensible que exista esa contradicción entre todo, nuestra Constitución lo proclama, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Sin embargo, en la práctica, pareciera que hay que pedir permiso para poder hacer, emprender. Y no me refiero al hecho de que no deben haber limitaciones, las deben haber. Pero tú como emprendedor inicias un negocio y sabes cómo te vas a enterar de que tenías que estar en un régimen y tienes que tributar cuando venga Impuestos Nacionales y te clausure tu emprendimiento, que es algo totalmente inconstitucional. ¿Cómo puede ser que una institución se pase por el principio, el debido proceso y directamente te clausure? Porque es una obligación que tienes que tributar y si no tributas es un delito. O sea, vuelvo a resumir una vez más para no hacerlo muy largo. Para mí en Bolivia, los principales obstáculos que enfrentan los emprendedores vienen a ser, hay una desproporcionalidad entre la reciprocidad de lo que se recibe del Estado y lo que se le da al Estado en materia de tributos. El Estado no nos da, yo no quiero que nos den bonos o créditos. Concuerdo con lo que manifiesta la doctora en Argentina, que eso no sirve más que para que un nicho político disponga de recursos económicos que lo utilice a su antojo. Y se los doy el ejemplo, caso Fondioc, Fondo Indígena. Era un fondo creado para que las comunidades campesinas, indígenas, originarias
puedan realizar sus emprendimientos rurales recibiendo una ayuda estatal. ¿Y qué pasó? ¿Quién se benefició? Sabemos cómo entraban, sabemos cómo lo sacaban. No quiero entrar en temas políticos. Me imagino que aquí deben haber partidarios tal vez de ambos bandos y los respeto, pero seámonos honestos. Si se acumula el poder en un solo cúmulo, es más posible que la corrupción le llegue a la cabeza que si está diseminado en la libertad de múltiples individuos. Que por supuesto van a haber abusos, tienen que haber reglas sociales que delimiten los abusos. Pero colocarlo en el nicho del socialismo, la idea del totalitarismo, el centralismo, es equivalente a corrupción siempre, siempre. Ahora bien, el Estado no nos brinda la suficiente compensación por los tributos que nosotros le damos. No se trata solo de calles, carreteras, pagarle a los policías o a los hospitales, que sabemos que todo eso nos lo da mal. A mí no me van a decir que la salud, la policía, al policía, discúlpenme, yo no quiero hablar más para nuestras instituciones, pero sabemos bien que lo que nos da el Estado en salud, educación y seguridad está por debajo del mínimo razonable. Entonces, ¿por qué pagamos impuestos? Al emprendedor debería darle el Estado capacitación constante, ya sea mediante municipios, que son los directamente beneficiados por las licencias de funcionamiento, o en dado caso impuestos nacionales. Preparación mínima básica en cuanto al tema tributario, en cuanto al tema de los regímenes y en cuanto al tema inclusive de administración básica y contabilidad básica. Porque sin esos conocimientos mínimos, yo no creo que nadie pueda emprender realmente. Todos tenemos deseos, pero los deseos sin la capacitación mínima no funcionan. Estoy hablando de la reciprocidad. Damos, nos exigen, bueno, pues tienen que darnos algo a cambio. Con respecto a las cargas sociales, tiene que haber también una mayor consideración social. La carga social debe existir, pero en proporción al nivel de empresa, al nivel del crecimiento económico del emprendedor o nivel del sector en el que se encuentra. No puede ser igual la carga social para un empresario multimillonario con una empresa que genera, que está en grandes contribuyentes, que para un pequeño emprendedor. Y finalmente, obviamente, el hecho de que no existe incentivo al emprendimiento, yo creo que se desprende de lo anteriormente mencionado por parte de los gobiernos, porque en realidad los gobiernos no deberían regalarnos las condiciones, pero deberían proporcionarnos el mínimo. Aquí existen también prohibiciones, se ha prohibido la exportación no solamente de la carne, también de la producción agrícola en varias escalas, supuestamente para proteger el mercado, el consumo interno. Comprendo que existan leyes proteccionistas, pero cuando se coarta la libertad de exportación, no solamente se está promoviendo a que se proteja el consumo interno, sino también se está limitando las ganancias de los privados y lastimosamente nadie va a trabajar para no ganar. Seámonos honestos, los únicos que trabajan prácticamente y las empresas no producen y no les interesa nada es al Estado, porque las planillas de los sueldos de los funcionarios públicos se pagan del Tesoro Nacional, sea que las empresas produzcan o no. Sin embargo, toda la administración privada necesita generar, obviamente, activos para poder mantenerse en funcionamiento. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué hasta el momento Bolivia no se ha desmoronado como países como Venezuela y otros? Porque Bolivia, pese a tener estas leyes proteccionistas y estas políticas, se mantiene bastante en la informalidad. Y aún las políticas tributarias de control del Estado no han llegado a alcanzar los límites terroristas a los que han alcanzado en otros países. Lo lamento mucho, pero yo creo que en parte la situación que se vive en Argentina viene a ser por el exceso de intento de control que exista por parte del Estado. En Bolivia todavía estamos en pañales. Eso no es que sea un aliciente, es preocupante porque el escenario está tendido, solamente se necesitan los medios suficientes o que la soga sea lo suficientemente gruesa para que nos asfixie. Y hay que también seamos honestos.
Aquí las convulsiones sociales también no han permitido el libre albedrío del Estado central. No es aliciente. Nos dirigimos a la larga a lo mismo, a asfixiar el sector privado, a asfixiar a los pequeños emprendedores, viene a ser, ¿qué opinan ustedes de impulsar que la empresa sí, sería bastante productivo, ¿no? Iniciar con un impuesto cero, ¿no? Y una preparación. Y estamos hablando de pequeños, ¿no? De pequeños, porque obviamente una gran empresa es difícil, ¿no? Promover eso, porque obviamente las grandes empresas entran ya preparadas. Eso sería con respecto a mi intervención. Espero no haberle hecho una ensalada de frutas, traté de irme directamente a los puntos que consideré más importantes. Y bueno, si hubieran algunas preguntas, no sé si eso también se permite aquí, pero con gusto también me agradaría tocar algunos temas que a algunos les inquieten. Eso sería todo con respecto a mi intervención, Olivia, con respecto a ahorita a las limitaciones que tenemos los emprendedores. Yo me considero un emprendedor también. Entonces, sería eso. Muchas gracias. Excelente, excelente, querido doctor Ronald. Realmente excelente exponencia, ¿no? Realmente es un terrorismo tributario que sufren, ¿no? Los emprendedores. Por eso decíamos ayer que emprender es de titanes, ¿no? Es de titanes, es realmente bastantes barreras que se enfrentan. Muy bien. Bueno, vamos a ir a algunas consultas. Y bueno, Raúl Salvatierra decía, ¿no? En Bolivia es posible pensar en una ley del emprendedor, por ejemplo, que facilite el trámite de apertura, periodos de gracia para el pago de impuestos, que incentiven la inversión, reforma tributaria y laboral, acorde a la actualidad, universalidad de los impuestos, ¿no? Es urgente que las instituciones hagan fuerza conjunta para una reforma tributaria y laboral. Así que, por ejemplo, acá en Bolivia, un emprendedor, ¿en cuánto tiempo saca su trámite? Digamos, yo quiero tener mi negocio de una panadería, no sé, ¿en cuánto tiempo ya soy legal, digamos, ¿no? Ya estoy formalmente dentro de algún régimen. Usted sabe, Olivia, que cuando hablamos de alimentos, no solamente ya son licencia de funcionamiento, matrícula de comercio y NIT, también existe una serie de permisos que se deben cumplir, ¿no? Bueno, yo partiendo de lo básico, yo le puedo decir que entre 3 y 6 meses, tomando en cuenta de 1 a 2 meses por institución, logra tener lo mínimo. Pero con respecto a los permisos especiales, usted sabe muy bien que a veces para obtener una ficha ambiental tiene que hacer uno hasta cita para obtenerla dentro de 3, 4 meses de acuerdo a la posibilidad o a lo que le dé el gobierno municipal. Y también sabemos que eso, mencioné algo que es muy importante, corrupción. Uno quiere acelerar los tiempos, es con ayuda, sí o sí. Pero medio año, si usted quiere verlo así, para obtener lo mínimo para poder funcionar adecuadamente. No olvidemos que hay que partir de, uno necesita tributar. O sea que impuestos nacionales debería ser ineludible. Debería ser, entre comillas, ineludible. Por otro lado, tener el nombre, la matrícula de comercio, debería ser obviamente lo segundo, porque todo emprendimiento tiende al crecimiento y todos debemos pensar en que nuestra empresa tiene que terminar siendo formal, si bien no empieza formalmente. Pero después, las regularizaciones sobre el funcionamiento de la empresa, hay gente que no necesita tener una oficina. Es verdad, hay personas que no necesitan tener una oficina física para funcionar. Entonces, vemos que existen, por ejemplo, condicionantes que nos pueden permitir acelerar. Puedes empezar un emprendimiento, en pocas palabras, obviando ciertos requisitos por la naturaleza de tu trabajo. Entonces, partiendo de ese punto, como le digo, entre 3 y 6 meses es una perspectiva, pero va a depender también del rubro. Si vendes bebidas alcohólicas es algo totalmente distinto. Por ejemplo, abrir un bar, yo les puedo asegurar que abrir un bar que venda bebidas alcohólicas y comida es muy difícil. Una discoteca, bastante difícil. ¿Ya? Una pensión viene a ser más fácil porque
empieza a salir del régimen y se convierte en un negocio familiar. Por eso es que vemos, ¿no? Pensión, 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 para que no entren en regímenes superiores. Esa sería mi respuesta, Olivia. Perfecto, perfecto, querido Ronald. Bueno, a todos los presentes igual pueden ir poniendo sus preguntas que tengan en el chat. Me han llegado unas preguntas inbox. Bueno, a ver, para la doctora Silvia dice, ¿existen recursos legales para frenar los abusos de poder del gobierno nacional, provincial o municipal? ¿Recursos de amparo o algo similar? Sí, sí, en Argentina por supuesto existen. El Estado tiene cierta prerrogativa. En general, cuando se trata de demandar al Estado, previamente hay que agotar lo que se llama una vía administrativa. O sea, no se puede directamente iniciar un juicio contra el Estado, sino primero seguir un procedimiento, que es una serie de pasos concatenados entre sí que se siguen en sede administrativa. Muchas veces el particular, cuando ve toda la maraña de normas que hay que cumplir, plazos, cuando llega una notificación, dice, no me voy a meter en esto porque realmente es una maraña y no sé cómo va a terminar. Irónicamente, a veces se dice que ese agotamiento de la vía administrativa es el agotamiento del particular. Pero bueno, a veces agotada esa vía se llega a la justicia y vemos fallos que realmente consideramos absolutamente inconstitucionales. Lamentablemente, si bien en Argentina existe el control de constitucionalidad por parte de los jueces, muchos fallos dejan mucho que desear y como recién, ¿no es cierto?, les comentaba, el tema del poder de zonificación comercial, un montón de cuestiones que realmente no se puede creer. En general, al pequeño emprendedor en el área contable, por ejemplo, mi esposo es contador y él lo que le dice al emprendedor que está en una zona periférica de Rosario, inicia tu trabajo y bueno, cuando caiga el inspector se verá qué se hace, porque lamentablemente el día que el emprendedor se inscribe empieza a perder. Cualquier actividad económica que deje lucro o ganancia, viene el Estado, se hace socio y termina dilapidando todo. Por eso ahí yo veía que preguntaban sobre una ley. La verdad que desde mi óptica la solución no son leyes coactivas. El tema tributario tiene que ser un tema mínimo. En la presión tributaria para todas las actividades tiene que ser mínima. ¿Por qué? Y porque nosotros consideramos que el Estado tiene que ser un Estado austero que solamente vela por la salud pública y la seguridad pública, no en otro rubro. Entonces, más allá de que pueda haber una postura que diga que el contribuyente paga en proporción de su riqueza, si realmente tuviéramos ese Estado austero, donde hay pocos funcionarios idóneos, quizás podría llegarse a un sistema donde se paga un monto mínimo cada uno, fijo, y con eso lograr un Estado eficiente. El Estado gigante termina siendo una burocracia que asfixia y lo que se logra es que el emprendedor no emprenda. Volviendo a la idea que desde mi óptica todos en definitiva son emprendedores, tanto el pequeño trabajador como el gran empresario, huye de los países donde sabe que no se respeta su propiedad, que le prohíben colocar un negocio en un lugar y que en definitiva su ganancia no sabe después si la puede sacar, que en realidad no es una fuga, porque cada uno hace lo que quiere con lo que gana. Si en un país se respeta la propiedad, va a quedar ahí el capital y va a lograr más fuentes de trabajo. Aquí hace poco en Rosario una empresa Falabella se fue de Rosario y nada se hizo antes para evitarlo. El municipio no le dijo, mira, te exoneramos del derecho a registro de inspección, Falabella, que hubiera sido una medida que quizás hubiera hecho que se quede y que existan esas fuentes de trabajo. En definitiva, yo no creo que la solución sea a través de leyes ni a través de aumentos de presión tributaria y les digo, ojalá llegara ese día de que Santos dice 0, estaría buenísimo, ¿no? Pero bueno, somos partidarios de un Estado mínimo austero justamente para velar por la seguridad y la salubridad públicas y bueno, necesita algo mínimo. Pero de ahí a lo que se hace hoy con papá Estado, que sobre pretexto del bien común no hace más que sacarle al trabajador lo que produce, eso dista mucho. Fíjense, en Argentina hay 165 tributos y miren qué ironía, ¿saben cómo se llama el tributo cuando el emprendedor empieza? Monotributo, como si fuera uno solo. Después le caen con un montón más. Hace poco ese monotributo se recategorizó en forma coactiva por el Estado, con efecto retroactivo. Se armó la de San Quintín y lo dejaron sin efecto, porque ya era una confiscación terrible. A veces, gracias a la presión,
se logra ejerciendo el derecho de petición, que muchas cosas en Argentina se dejen sin efecto, pero más por la presión pública y por los jueces. Lamentablemente, muchos jueces dejan mucho que desear hoy día en ese control de constitucionalidad. Perfecto, doctora Silvia. Y una consulta ahí, en Argentina, así como la misma pregunta al doctor Ronald, digamos, si uno quiere abrir su panadería, ¿en cuántos meses es formal allá? Y ¿En cuántos? Estamos a la par de lo que dice aquí el colega, pueden llegar a ser 6 meses. En realidad, por ejemplo, en el municipio de Rosario ahora todo es digital por el tema del COVID, o sea, uno puede iniciar el trámite a través de internet, pero claro, a la hora después de abrir, de la apertura material, se requiere la previa inspección física del inspector, y generalmente el problema radica en que le van agregando, a medida que va haciendo el procedimiento, más requisitos. Si bien la ordenanza prevé en cada rubro los requisitos a cumplir, el pobre emprendedor, cuando ya cree que lo cumplió todo, le agregan algo más. Ah, mira, ahora te falta, desratizaste, desinfectaste el local, terminaste de pagar la deuda que tenías por haber puesto un cartel de publicidad que tenías que pagar una tasa. Y así todos los días algo nuevo, y como dice el colega, a veces se llega definitivamente con toda esta maraña ¿a qué? A decir, y bueno, che, ¿cuánto hay que poner acá? Lo cual es una tremenda ilicitud, pero realmente llega a ser asfixiante. No puedo decir a ciencia cierta el tiempo exacto, pero más o menos por lo que escucho de oídas de mi esposo, ¿no es cierto?, que es contador, 6 meses mínimo, y con toda esa odisea de que todos los días le agregan algo. Perfecto, qué increíble, ¿no? Pero bueno, ¿y qué nos aconseja a los emprendedores? Iniciar o estar todo el tiempo bajo el régimen informal. Por eso, ¿no? No sé, en Argentina igual el porcentaje del sector de informalidad, como es, como veíamos una entrevista al inicio, lo que decía era 80%, dice que aquí es la informalidad, ¿no? Que muchas personas se van a ese sector para evitar de pagar impuestos y todos los aspectos legales que hay que seguir, ¿no? No sé cómo es en Argentina, qué porcentaje hay allá de informalidad. En realidad desconozco cuál es el porcentaje actual. Lo que sí le puedo decir seguro es que en realidad el sector informal de Argentina es la libertad. El sector informal lo que hace realmente es cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, ejercer libremente el comercio. El problema está cuando ese sector informal afecta la seguridad o afecta la salud. Porque, por ejemplo, uno diría, supóngase un emprendedor, una persona de 16 años que decide hacer unos bizcochuelos para venderlos un domingo en el parque para comprarle un regalo a su madre. Esa hipótesis. Cabe la posibilidad de que el inspector de la municipalidad lo pare y le diga, usted no puede hacer esto. Uno diría ahí, en realidad hay que controlar por bromatología si ese bizcochuelo no está mal hecho y afecta a la salud de todos. Pero ¿hasta qué punto? ¿Entienden lo que le digo? O sea, a veces yo creo que las limitaciones, amén de seguir los parámetros constitucionales, tienen que seguir lo que se denomina la razonabilidad. Una adecuada relación entre el fin y el medio que se utiliza para ese fin. Por ejemplo, hace un tiempo empezaron a haber en Argentina muchos robos y se empezó a ver asesinatos de taxistas. Claro, imagínense que el ladrón va atrás en el auto, el taxista está indefenso, le tira un tiro o le da con un arma blanca y lo mata. Bueno, ahora no tanto porque se está cuidando por el COVID. Pero ¿cuál fue la idea del municipio de Rosario? El reglamentador serial. Vamos a obligar a todo taxi a que ponga un vidrio antibala. Pero ¿saben qué? En Rosario había varias fábricas de ese vidrio. El ente municipal quería que fuera una sola fábrica. Y les decía a los taxistas, quédense tranquilos que les vamos a dar un crédito por el Banco Municipal de Rosario. Todo cierra, ¿para qué? Para que el amiguito del gobernante se haga rico. ¿Está mal que, por ejemplo, se obligue a que los productos lácteos estén refrigerados en un negocio? No, porque justamente esa reglamentación tiende a proteger la salud de todos. Ahora, ¿se imaginan si dicen
todas tienen que ser heladeras de 10.000 frigarías marca Maltesi, hechas por mí. Me hago rica, todos los negocios Rosario que vendan lácteos. Entonces, yo creo que lo principal a la hora de emprender es verificar si las reglamentaciones tienden a proteger la salud o la seguridad pública. Si no, se pueden impugnar. Existen recursos, existen acciones judiciales, el amparo se da cuando no hay otra acción idónea para proteger al emprendedor, pero la verdad, muchos jueces lamentablemente dejan mucho que desear, como decía antes. Perfecto. Ahora sí, no sé si, Eneas, creo que tenías unas preguntas, ¿verdad? Sí, quería hacer algunas consultitas precisamente al doctor Reynolds. Hoy está muy de moda un término que se habla de países unicornios, ¿no? Como el país soñado, de alguna manera. Un caso en América Latina muy claro es Uruguay, ¿no? Que está haciendo, o sea, que ha hecho los deberes en materia de Estado de Derecho, que mantiene su apertura económica al resto del mundo, y por ende, digamos, está atrayendo cada vez más emigrantes de América Latina. Un montón de gente se está empezando a mudar, muchos argentinos se están mudando a Uruguay precisamente, también están atrayendo inversores internacionales precisamente. Entonces, volviendo al caso de Bolivia, ¿qué medidas usted recomienda que deberían considerar los legisladores, precisamente bolivianos, para encauzar a su país en ese mismo camino, ¿no? En convertirse eventualmente quizás en un unicornio? Muchas gracias, Eneas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Mire, lo primero que hablaría yo sería de seguridad jurídica. Evidentemente, Bolivia adolece de ese gran problema. Es un cáncer aquí. No existe verdaderamente seguridad jurídica. Partamos desde el punto de vista de las empresas, de los emprendedores, hasta la misma. En Bolivia no se tiene una libertad en cuanto, o si quiere verlo así, no existe separación o independencia de poderes, no existe una verdadera independencia de lo político. Bolivia en este momento y durante los últimos 15 años, discúlpeme, no me gusta mucho tocar temas de política, pero es imposible dejarlo de un lado, ¿ya? Bolivia se ha convertido en un país que se ha empapado totalmente de la política. El Estado de turno se ha inmiscuido en todas las áreas que se podrían considerar que debían haber sido independientes. Poder judicial, poder electoral, en la Asamblea Legislativa. Usted sabe que todas las leyes obviamente tienen que salir de la Asamblea Legislativa Plurinacional, más aún cuando tienen que ver con temas impositivos. Si hablamos de temas de impuestos o de liberar ciertos aranceles, de exportación, de importación, inclusive los tratados, ¿no? Tiene que ser obviamente, y todo está directamente correlacionado. Lo primero que diría yo es eso, buscar un poquito más la independencia de los poderes. Ya, por otro lado, el tema de las cargas sociales, que viene directamente proporcional, obviamente, al tema del gobierno de turno, porque hay que entender que Bolivia ha pasado por una transformación. Bolivia desde el 2009 hasta acá es distinta. Y no voy a decir que todo fue malo, porque sería obviamente ser un extremista. Han habido cosas muy buenas, ¿ya? Pero sin embargo, hay una desproporcionalidad una vez más. Para mí, Bolivia, si quisiera abrirse un poquito más a ser atractiva para la inversión internacional, pienso que debería tocar un poquito más el tema, como le digo, impositivo y el tema de las cargas sociales. Antes del 2009, aquí hay un decreto supremo que lo denominan el decreto maldito, discúlpeme que lo exprese así, pero así es como le dice el gobierno, el 21060, que fue promulgado por el expresidente Víctor Paz Estenssoro, en un momento en el que Bolivia se encontraba agonizando prácticamente. Hay una frase que usted puede encontrar si pone en las redes, en el internet, que dice Bolivia se nos muere, y lo va a escuchar la proclama del 21060, ¿ya? Yo no soy MNRista, este partido que lo promulgó era MNRista, mi abuelo era MNRista, y yo tengo un criterio de ese decreto supremo que pienso que de alguna manera fue muy certero. Y perdón, voy a hablar un poquitito simplemente para no emborrachar mucho la perdí. En ese entonces Bolivia estaba pasando por un estado pobre, totalmente quebrado. El valor de los minerales bajó, Bolivia vivía de la explotación de los minerales. ¿Y qué pasó? El estado quedó quebrado
el mal manejo, discúlpenme la expresión, de los partidos comunistas que habían venido antes del partido de Víctor Paz Estenssoro, lo habían dejado totalmente en la quiebra. Lo que era el tema de que existían monopolios grandes en Bolivia, más el hecho de que existía una gran corrupción, y usted sabe cómo se maneja un partido comunista, las cabezas manejan todo prácticamente, habían hecho que Bolivia quiebre. Entonces, ¿qué pasó? El 21060 fue un decreto supremo, un decreto presidencial, totalmente liberal. Eximía, liberaba a las empresas de las cargas sociales. Directamente, empresa que quería venir a Bolivia estaba libre en cuanto a las cargas sociales. O sea, tenía libertad para contratar y despedir. Ponía sus aranceles, no había un salario mínimo, pero era extremadamente bajo. Obviamente dejaban a los empleados en una situación, si quieren verlo así, de zozobra, porque la empresa lo podía despedir cuando ellos veían conveniente, no tenían las cargas sociales que existen hoy, habían unos aranceles impositivos bastante bajos, unas tasas de impuestos bastante bajas, unos impuestos prácticamente libres. Pero ¿cuál era la intención de este decreto? Era salvar Bolivia. Para mí fue salvar Bolivia. ¿Por qué? En un país en el que no había inversión, no había capital, no había preparación, no había mano de obra calificada, no habían profesionales, discúlpenme por la expresión que voy a dar, un país con un 80% de ignorantes que no tenían ni siquiera una preparación de colegio, no había un bachillerato, el grado de analfabetismo estaba altísimo, fue pues la salvación. Atrajo a la inversión privada extranjera que venía a ganar, porque aquí nos iba a explotar. Las empresas transnacionales vinieron a explotarnos. ¿Pero qué nos trajeron? Si quieren ustedes, pésimas condiciones, bajos salarios y una inseguridad social, porque no había el principio de inmovilidad laboral, si quieren verlo así, que hay hoy día y es proclamado en muchos estados latinoamericanos y del mundo. Entonces, se salvó Bolivia, fue un decreto, lo llaman una vez más aquí los socialistas, el decreto maldito, porque le dio privilegio a los transnacionales, a los extranjeros, fue una humillación para el pueblo. Ustedes saben cómo se llena la boca un partido populista. Sin embargo, salvó Bolivia. Para mí la salvó, porque hoy en día si ustedes quieren verlo así, todas estas nacionalizaciones, famosas nacionalizaciones que hemos realizado en contra de toda la inversión privada extranjera, la hemos realizado porque hubo inversión privada extranjera. Ahora, subir demasiado las cargas sociales, más allá del tema tributario, que ahorita es extorsivo. Ya ahorita está de nuevo el tema del impuesto a las grandes fortunas. Aquí es un impuesto que aparece de la nada. Discúlpeme, yo parto del principio de legalidad. Si yo vengo aquí a este país como extranjero y a mí me dicen que me van a cobrar una cierta carga impositiva y unas ciertas cargas sociales y yo la acepto, ok, ya me metí. Pero luego que me inventen nuevas, ¿por qué? Porque el Estado lo necesita. Esa es la proclama. Quita el principio de legalidad, que es que no pueden imponerte cosas nuevas preestablecidas. Deberían imponérselas a partir del momento en que se dictan, surtan efectos, pero para lo venidero. Eso lo sabemos todos en materia, en el derecho es así, supuestamente. Pero en materia impositiva, inclusive existe lo retroactivo, existe, ¿sí? En la materia civil, en materia penal, nosotros conocimos el delito de anatocismo, que viene a ser que no se puede cobrar no se puede cobrar intereses de intereses. O sea, tienes una deuda, acumula intereses y luego no puedes cobrar más intereses de los intereses. Pero aquí el Estado sí te cobra multa de las multas, intereses de las multas. Los intereses obviamente son en proporción a la UFB, pero son. Entonces, una vez más, cargas sociales y el tema impositivo para mí corren a la inversión privada. Si quisiera convertirse en un país unicornio, un país que llame a la inversión extranjera, tendrían que darle mayor seguridad jurídica. Aquí, en todo país que tiene tendencia hacia el socialismo, el inversor privado teme que su inversión corra peligro. Seámonos honestos, es así. Si no hay garantías jurídicas para el inversionista extranjero. No, a ver, y Bolivia ahorita no es un país apetecible.
No lo es. Para mí, yo lo veo que Bolivia no es un país apetecible. Se explotan materias primas y las materias y aquellos nichos o aquellos mercados que se pueden explotar no son apetecibles. Extraer o vender carne, ahorita hay prohibición para la exportación de carne. O sea, ¿quién se va a meter al tema de la carne? Nosotros tenemos sectores del país que son netamente dedicados a la ganadería. El Beni es netamente ganadero. Santa Cruz es agrícola. Entonces, si nos prohíben la exportación de soya, que ya se ha dado, o sea, no lo veo atractivo una vez más. Seguridad jurídica, políticas tributarias, cargas sociales. Vuelvo a estar en esos puntos para que Bolivia se convierta en un país atractivo para la inversión extranjera. Eso sería, estimado Eneas. Muchísimas gracias, la verdad que muy completa la respuesta, totalmente, ¿no? Coincido que esas son las principales condiciones que debería intentar, digamos, cumplir Bolivia y Argentina también, ¿no? Para atraer de alguna manera el capital extranjero y personas que vienen buscando, digamos, ¿no? De la misma manera digamos, que los emigrantes van hacia los Estados Unidos, por ejemplo, por su estabilidad jurídica, por sus reglas, por sus cortes independientes, digamos, ¿no? Si nosotros hiciéramos en Sudamérica un mejor esfuerzo para tener esos elementos tan importantes, creo que tendríamos el mismo éxito, ¿verdad? Y justo estábamos conversando con Olivia esta tarde, y me decía, estos temas de alguna manera pueden llegar a espantar, digamos, a nuestra audiencia. Hay conectados muchísimos alumnos de las universidades privadas que numeramos, ¿no? La Universidad Cumbre, la Universidad Gabriel René Moreno. De ninguna manera, digamos, este evento intenta asustar a la gente de emprender, porque emprender es precisamente la manera de ser independiente, ¿verdad? Es la manera de lograr una independencia financiera, es la manera de no autocondenarse, digamos, a ser empleado para toda la vida, ¿verdad? Y entonces emprender es muy importante, emprender es fundamental. Lo único que está claro que la doctora Silvia Malfez y el doctor Ronald Reynolds están haciendo claramente es poner sobre la mesa una problemática, digamos, que si nadie lo denuncia, si precisamente, digamos, los medios resultan cómplices de los gobiernos que tenemos, que no son los mejores precisamente, en base a los resultados que están obteniendo, realmente son temas que ni se hablan. Entonces, es muy importante, digamos, tener niveles impositivos razonables, no expoliatorios que destruyen básicamente la propiedad privada o destruyen prácticamente la libre empresa. Con lo cual, bueno, para los docentes que están conectados y los estudiantes, esto de ninguna manera es precisamente una desmotivación a emprender. Todo lo contrario, es simplemente explicar que en un ámbito de mayor libertad, Estado de Derecho, reglas claras, generales, constitucionales, digamos, emprender es mucho más sencillo, ¿verdad? Y yo creo que tanto el fisco, digamos, como nuestros co-ciudadanos, digamos, ¿no? Nuestros compatriotas, bueno, asumiendo que todos sean patriotas, que no necesariamente ocurre así, digamos, desean que haya empresas que creen nuevos puestos de trabajo, del mismo fisco desea que haya empresas que les vaya bien para cobrarle impuestos, ¿no? Más empresas haya y demás, mejor les va a ir en el fisco. Y la realidad es que en ese aspecto, digamos, eso un poco es el punto fundamental. Ahora, una pregunta que nos llegó acá por interno. Según los medios internacionales, en Argentina hay una prohibición de volar para Silvia Malfesi, nuestra buena amiga. Nos preguntan, ¿esa prohibición de vuelos recientemente establecida no constituye incluso una violación a los derechos humanos? La pregunta es muy interesante. Primero que nada, tengamos en cuenta que la reglamentación de los derechos, lo dijimos varias veces recién en la charla, siempre tiene que tender a proteger la seguridad o la salubridad pública de todos. El órgano competente para reglamentar, o sea, para recortar el ejercicio de los derechos, es el Poder Legislativo, el Congreso. El Poder Ejecutivo no tiene esa competencia. En Argentina vivimos todos los días con el corazón en la mano, porque el presidente dicta lo que se ha dado a llamar decretos de necesidad y urgencia, que incluso antes se discutía mucho su validez,
pero en la última reforma de nuestra Constitución, operada en 1994, se consagran en la misma Constitución estos decretos. Pero la Constitución dice que solamente los puede dictar cuando haya circunstancias que impidan que se reúna el Congreso, y actualmente en Argentina el Congreso muchas veces se reúne como estamos ahora nosotros reunidos. O sea que realmente las posibilidades de que no se reúna el Congreso, en principio estos decretos son incompetentes por el órgano que los está dictando, que es el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, si bien cabe la posibilidad de reglamentar un derecho en forma muy exigua para proteger la salud de todos los habitantes, no guarda ningún parámetro de razonabilidad en lo más mínimo este último decreto, en el cual se establece que pueden entrar al territorio argentino 600 personas por vía aérea, todo lo que sea límites por otros medios, agua o tierra, actualmente está prohibido el ingreso. Nuestra Constitución Nacional establece expresamente el derecho de entrar, permanecer, salir y de transitar. La libre circulación territorial es tan importante que está garantizada en la propia Constitución. No consideramos realmente que guarde ninguna razonabilidad establecer un máximo de personas que puedan ingresar. Existen hoy día medios, porque el argumento en este caso es decir, estamos tratando de evitar que entre una nueva cepa. Esa no es una forma razonable de evitar absolutamente nada, y hasta lo que está demostrando es que nos están diciendo que en un único aeropuerto de Ezeiza, el máximo que pueden controlar por día son 600 personas, porque se establece la obligatoriedad de hacerse un examen ni bien uno ingresa. Respecto de eso también hubo un problema, porque habían puesto a una compañía que presuntamente no estaba haciendo bien los análisis, y se cobra lindo por cada uno, actualmente creo que son 6.000 pesos, o sea, si uno llega, uno no puede decir, bueno, quiero tal laboratorio, quiero tal otro, no, el reglamentador serial, como decimos, le puso esa obligatoriedad. No hay duda de que es una restricción absolutamente inconstitucional, podría considerarse violatoria de los derechos humanos, puede dar lugar a planteos, no hay duda que da lugar a amparos, porque en definitiva hasta está obstaculizando el derecho a salir, porque una empresa aérea no va a venir vacía para llevar gente. Realmente es increíble, y todos los días nos levantamos con un nuevo decreto, y ni siquiera nadie es capaz de decir está violando la separación de poderes. El presidente no puede ser legislador, y nuestros legisladores ni siquiera dicen nada. La Constitución prevé que en los 10 días de dictados estos DNU, el jefe de gabinete lo tiene que llevar personalmente al Congreso para que lo traiga, y muchas veces esto se dilata, y a través de una reglamentación de estos decretos se dice que si no se derogan es como que valen, lo cual altera el procedimiento que prevé la Constitución. La Constitución es clara, una vez que se dicta el DNU, que como les dije, es necesario que el Congreso no se pueda reunir, cosa que hoy día no se da. En los 10 días el jefe de gabinete lo tiene que llevar al Congreso y se tiene que ratificar, y aquí realmente no se cumple nada. Aquí lo único que se trata es que el presidente asuma las funciones de los propias de los legisladores y reglamente los derechos en forma absolutamente inconstitucional y arbitraria. Lo que pasó estos días, que es el único país que ha tenido esta gran idea, realmente es de no creer y cercena un derecho fundamental, que es el derecho de transitar. Muy bien, Silvia, muy detallada la respuesta del Estado legislativo, digamos, del tema en la Argentina. Y ahora quiero hacer una consulta final mía. Después les va a terminar va a cerrar el evento Olivia, obviamente. La pregunta es un poco técnica, pero bueno, cuando uno mira la evolución del derecho, hay una pugna, digamos, histórica, digamos, entre los que se llaman derechos naturales y el derecho positivo, ¿verdad? ¿No? El jus naturalismo y el jus positivismo, ¿verdad? Según mi buen amigo, el juez Ricardo Rojas, digamos, hoy en día los abogados tienden o sea, se han convertido en verdaderos peritos en legislación. Es decir, se han olvidado de esos derechos naturales, digamos, y lo único que les interesa es tener una visión más kelseniana, ¿verdad? ¿No? Que el derecho solamente es lo que está escrito ahí, más allá de si es justo o es injusto. Me gustaría tener una apreciación al respecto de los dos, si les parece bien, doctor Reynolds, y empieza Silvia, por ser una dama, obviamente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, yo
un poco ya en la charla, ¿no es cierto?, hemos dicho que sostenemos que los derechos los tenemos por ser seres humanos. Y dijimos que la norma jurídica no crea derechos, sino que los reconoce. Pero fíjense que esto tiene una importancia muy importante. Bueno, es redundante. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que los derechos nos los da el gobernante a través de normas jurídicas, entonces el gobierno es dueño de hacer lo que quiera, como ocurre hoy en Argentina con el presidente. Si nosotros pensamos que el derecho lo crea la norma, estamos a ciegas esperando que el gobernante de turno nos dé permiso para salir del país, para entrar, nos dé permiso para habilitar un negocio. Entonces, de ahí viene la idea, en realidad hay como una puja entre lo que se da en llamar el derecho natural y lo que se llama el positivismo. En realidad, yo considero que la inflación legislativa es tan nefasta como la monetaria. En un país con muchas leyes no se soluciona nada. Las leyes reglamentan derechos, entonces, cuanto menos reglamentaciones, cuanto más libertad, cuanto más seguridad jurídica, es como mejor le va a un país. Y esto lo vemos a diario, porque nosotros vemos cuáles son los países que crecen. No hay duda que los que tienen libertad. Hasta a veces se suele ver un mapa a la noche de cuál está más iluminado, tiene más prosperidad, hay más capital. Entonces, no nos dejemos llevar por posturas positivistas, que en definitiva eso, ¿qué quiere decir? Que estamos entregando todo nuestro ser al gobernante, nuestros bienes, nuestra vida, cuando el sistema debe ser absolutamente al revés. Lo que prima es la libertad, y las restricciones a los derechos tienen que ser realmente mínimas. Ese es mi criterio. Muchas gracias. Doctor Reynolds. Muchas gracias. Voy a hacer la intervención de esta manera. Primero que nada, voy a confrontar esto. Derecho natural, derecho positivo, ¿ya? Evidentemente, como acaba de manifestar la doctora, es evidente. El derecho positivo viene a ser, obviamente, plasmarlo en papel, la regla clara y explícita. Pero, obviamente, se supone que el derecho positivo ha nacido del derecho natural. Es más que lógico eso. Ahora bien, voy a hablar de la experiencia aquí en Bolivia con respecto a lo que se denomina el Estado Plurinacional de Derecho Constitucional. Ahora se maneja de esa manera. A mí me parece que a mí me ha tocado vivir en un periodo de transición entre el derecho positivo o el derecho constitucional de derecho, así se denomina, y el derecho constitucional, perdón, el Estado de Derecho y el Estado de Derecho Constitucional, ¿ya? El derecho en Bolivia actualmente se basa netamente en preceptos que nacen de la Constitución Política del Estado. Hoy en día se le está brindando una atención especial. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la Constitución gira en torno a derechos primordiales, ¿ya? Gira en torno a los derechos humanos. No sé si ha visto nuestra Constitución Política del Estado, es bastante larga, 400, no me acuerdo, voy a quedar de ignorante, 400 y tantos artículos, no me acuerdo, 415 si no me equivoco. Entonces es una Constitución bastante explícita, ¿no? Y proclama muchos derechos constitucionales, pero este es el principio que hace nacer hoy en día en nuestros procesos. El principio pro personae, pro persona, que quiere decir que se debe tomar en cuenta los derechos de las personas por encima de los rigorismos formalistas. Hoy en día nosotros, a mí en particular, me toca batallar contra los jueces de antaño, que la norma tiene que ser a secas. Te lo rechazo si no está explícitamente consagrado en la norma. Tenemos que rebuscar la jurisprudencia constitucional, porque en Bolivia nuestra jurisprudencia del Tribunal Supremo no es vinculante, solamente es referente, solamente nos sirve para hacer referencia. Entonces solo podemos remitirnos a la constitucional. Desde que ha nacido este principio o este derecho, Estado de Derecho constitucional, ya nos permite irnos un poquito más al derecho natural. ¿Por qué? Porque el derecho natural lo vemos más plasmado en los derechos humanos, si queremos verlo así, derecho a la vida, derecho al agua, derecho a los derechos más básicos,
obviamente se pueden proteger desde un punto de vista menos formalista, porque el principio es saltar el formalismo, saltar inclusive reglamentos que serían de estricto cumplimiento para salvaguardar derechos humanos. Me parece que es un principio, es un comienzo y estamos nosotros en un periodo de transición porque tenemos jueces que se oponen a la idea. Se lo digo así de frente. Si no es derecho positivo neto, esa premisa, esa idea kelseniana no está ahí, no existe. Y sin embargo, tenemos ya una mixtura hoy en día. Entonces, desde mi punto de vista, obviamente, el derecho debería ser un poco más humano, debería ser un poco más a proteger el derecho natural, al menos, por lo menos, partir desde el principio de la protección de los derechos más básicos, los derechos humanos, por encima de la rigurosidad y del formalismo como tal del derecho positivo. Porque si nos basáramos en el derecho positivo, tendríamos que redactar absolutamente todo, y eso es contraproducente, porque como acaba de manifestar la doctora, mientras más leyes existan, más limitaciones hay. En cuanto a lo que más queremos proteger, más vacíos creamos para la protección de ciertos derechos, y eso es evidente. Por cumplir un formalismo, violamos derechos, dejamos en total desamparo a una víctima. Sabemos la contraposición de los derechos que existen, imputado, víctima, hoy en día. A veces vemos que tiene más derechos el imputado o el acusado que la misma víctima. Aquí lo vemos, no sé cómo será en Argentina, me imagino que esto es generalizado en todos los países, se ve, ¿no? Entonces, mientras más limitaciones hay, más formalismo, el positivismo impere, va a haber eso. El humanismo va a empezar a decaer. Para mí tiene que haber un equilibrio, y no lo ha habido. Para mí el derecho ha sido positivo hasta el momento. Discúlpeme, en mi pequeña experiencia, porque la verdad es que no creo tener tanta experiencia, soy muchacho, pero considero que el derecho hasta el momento ha sido formalista, burocrático, positivo. Y pienso que algo muy bueno es respetar el humanismo, el derecho natural y tratar de insertarlo y hacerlo que tenga por lo menos una ponderación casi igualitaria a la del derecho positivo. Y me parece que aquí en Bolivia estamos en ese periodo de transición. Me agradaría pensar que nos estamos dirigiendo, ¿no? Pero el tiempo lo va a decir. Creo que eso sería con respecto aquí a lo que se hace en Bolivia y a mi percepción, estimado Eneas. Muchas gracias, claro que sí. Bolivia. Perfecto, qué buena exponencia, la verdad. Escuchar dos perspectivas de dos países, ¿no? De Argentina, de Bolivia, y todas las barreras y obstáculos que el emprendedor pasa en toda la trayectoria, ¿no? Pero, y me pongo a pensar, porque a veces al escuchar todo eso, uno, ay no, ya como que le da cosita a emprender, digamos, ¿no? Miedo. Entonces, pero igual me pongo a pensar, aquí en Bolivia, por ejemplo en Santa Cruz, ¿no? Aquí seguramente todos conocen el restaurante Hot, las Hot, los lomitos. Cuando era más niña, había la Hot, empezó desde el sector informal, muy famoso, tenían sus maquinitas afuera, hacían las pizzas y era súper barata, no sé si 5 bolivianos, no me acuerdo cuánto costaba, menos de $1, ¿ya? Y habían bastantes carritos de pizza y muy famosos. Y ahora pasaron muchos años, me imagino que el señor emprendedor, ¿no? Pasó por todas estas barreras y obstáculos inició desde el sector informal y llegó ahora al sector formal porque ya tienen 3 sucursales. Con esto, ¿a qué quiero llegar a todos los alumnos? ¿No? Que ser emprendedor me parece que tiene sus riesgos, tiene todo su sacrificio, tiene todos los obstáculos, como han escuchado, que tienen que enfrentar, pero yo creo que al final del camino si usted llega a poder manejar, a poder hacer una buena gestión en su empresa, y haciendo gestión de su empresa me refiero también a que tiene que tener conocimiento de todos los aspectos legales, que también si su negocio ahorita está en el sector informal, tiene que conocer también cómo va a ser después en un futuro para hacerlo formal,
porque algún momento le va a tocar que le pidan factura, que le pidan algún registro sanitario, algunas certificaciones, ¿no? Tienen que tener todo el conocimiento de todos los aspectos legales de los trabajadores y todo eso. Entonces, como con la historia del dueño de la HOT, ¿no? Yo creo que es una recompensa al final del camino, porque él gana mucho más que ser empleado, ¿no? Ese es un beneficio, está dejando un legado muy bonito para su familia. Igual, a pesar de todos estos obstáculos y barreras, y bueno, ¿no? Que en realidad es el gobierno que nos pone, ¿no? Sinceramente, pienso que puede haber esperanza, pero esa esperanza, como los emprendedores que podemos ser, ¿no? Al menos aquí en Santa Cruz también se dicen que son bastante los emprendedores cruceños con mucho coraje, ¿no? Que se esfuerzan, que se sacrifican. Entonces yo igual los motivo a que sigan también ese camino. Porque si digamos, se piensa seguir trabajando en una empresa, está bien para ganar mucha experiencia, es espectacular, ¿no? Como un trabajador fijo de planilla. Pero a veces uno trabajando en una empresa no está seguro su puesto, ¿no? No se sabe el día de mañana qué va a pasar, si lo van a despedir, y de tantos años de trabajar ahí, qué va a hacer con su vida. Entonces, por eso me fascina mucho el tema del emprendimiento, porque esto es como que su bebé que está construyendo y es un legado muy hermoso que va a dejar a toda su familia, a sus hijos, a su país, ¿no? Si el gobierno nos limita, pues nosotros tenemos que dar otro espíritu de aportar con sacrificio, con conocimiento, capacitándonos constantemente, conociendo todas las leyes que involucra tener ese emprendimiento, ¿no? Y para poder aportar desde nuestro lado a la sociedad generando empleo. Así que los motivo de cierta manera a todos, y muchísimas gracias a todos los presentes acá en esta conferencia. Realmente les agradezco por su tiempo, porque el tiempo para mí es muy valioso. Son 2 horas de conferencia que hemos pasado y bueno, pues no, agradecidas con todo, y será para un próximo evento. Muchísimas gracias a todos.